Semana ya nada más estamos terminando mediodía y ya a descansar y mañana a trabajar. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bien? Licenciado, buenas tardes. Sí, todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias, colega y licenciada. Pues vamos a dar por iniciado. Bueno, estamos a 5 del día 12 del mes de mayo 2024. Vamos por iniciada, son 5:10, los 10 minutos de tolerancia. Y pues también estaremos subiendo esta clase por medio de el grupo de WhatsApp del Diplomado en Ciencias Criminológicas y también de lo que es el Club de Criminología para No Criminólogos. Y también se las estaré subiendo directamente en el Drive o en algunos casos también lo que estoy haciendo ahorita se las estoy subiendo a través de YouTube. En el canal de YouTube están publicadas muchas ponencias gratuitas y algunas con costo, pero algunas lo que tienen es que están en privado, solo las comparto y solo al que se las comparta las pueden ver. Y hay mucho contenido ahí también. Recuerden, estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook y páginas y grupo. Les agradezco mucho si nos comparten, nos dan like y nos siguen en estas plataformas. Se los voy a agradecer muchísimo. Y pues, sí, la licenciada colega Laura López, buenas tardes. No se preocupe, en cuanto pueda por el chat, también estamos en contacto y estamos al pendiente de usted. Voy a empezar a transmitir la exposición. En un segundo. Bueno, pues ya tenemos la ponencia el día de hoy aquí en pantalla. Recordemos, hacemos un recuento muy significativo. Estas clases por lo regular van entre 35 minutos, 40, 45, dependiendo del tema. Va a haber a veces que nos pasemos más de una hora, dependiendo del tema, para que se les dé lo mejor que se pueda dar sobre el tema y abarcando lo más posible los puntos claves y la forma de interpretarlo en la práctica. Es lo que queremos. Nosotros nos distinguimos mucho por esa cuestión de desglosar todo en una forma sencilla, práctica, metodológica y sobre todo que ustedes tengan la oportunidad de canalizar el conocimiento, pero sobre todo que ustedes tengan las bases para que a partir de eso ustedes hagan sus propias investigaciones, sus propios libros, sus propias ponencias, sus propios contenidos en base a esto. Por lo regular son contenidos muy extensos, pero extensos en su mayoría. La mayoría que hemos estudiado licenciatura en criminología, nuestros temarios son muy largos, muy inmensos, en los cuales vemos algunas optativas, algunas materias jurídicas, y aún así nos quedamos cortos en un temario. El suscrito que les habla aproximadamente con diplomado, con licenciatura, con algo de maestría, etcétera, 5 o 6 años estudiando esta cuestión y nada más sobre la línea de la criminología, porque yo soy licenciado en criminología y así mi título y cédula profesional y mi certificado es lo que me avalan que soy licenciado en criminología. ¿Por qué me refiero a esto? Porque muchas veces hoy en día están saliendo esas cuestiones de 2 carreras en una, licenciada en criminología y criminalística. Criminología y seguridad pública, criminalística y seguridad pública. Si estos temarios, todo esto, este contenido es muy extenso, imagínense verlo en 3 años, 2 años y medio y 2 carreras en una.
Pero es el parteaguas para que alguien que les interese un tema de estos, pues se dedique de lleno y se especialice en esta cuestión. Recordemos que la síntesis criminológica es abarcar todas estas ciencias de antropología criminológica, biología criminológica, psicología criminológica, victimología, penología y criminalística. Y por ahí se me barre alguna. Pero todo este conjunto de estas ciencias es lo que nos va a dar la síntesis criminológica y vamos a estar trabajando en una línea en la cual podremos decir nosotros que estamos haciendo criminología. Muchos autores, muchos profesionales, y es válido, se dedican a hablar sobre la cuestión del fenómeno criminal sobre una línea. Pongamos el ejemplo, se dedican a interpretar el crimen sobre la línea de la biología, pues están hablando de biología criminal. No están abarcando partes de la síntesis criminológica y lo que es la biología criminológica, porque al final nada más describen e interpretan, pero no dan la solución o la alternativa o no están relacionados en materia de prevención como nosotros en proyectos para aportar algo sobre esta línea. Entonces, vamos analizando esta segunda ciencia en la cual primero fue antropología criminológica, esta es biología criminológica. Y la siguiente clase sería psicología criminológica. Estas materias, todo esto es bueno porque lo vamos a necesitar a la hora de hacer nuestros dictámenes, nuestros informes, algunas cuestiones de investigaciones, en nuestras entrevistas criminológicas, estaremos metiéndonos en esta cuestión un poco más a fondo, entre comillas, sobre estas materias muy interesantes y muy buenísimas, ¿no? El objetivo de esta clase es analizar algunos puntos claves para conocer la biología criminológica y así poder describir e interpretar las conductas antisociales y criminales. Esta cuestión de la biología criminológica nos va a dar ese partaguas para analizar, interpretar, describir y sobre todo estas conductas antisociales, criminales, trastornos de personalidad, la cultura de las violencias y las conductas desviadas. Esta cuestión de la biológica, pues es una cuestión endógena, es interna, es todo aquello que pues va relacionado con el cuerpo humano, con la biología, con la genética, con el ADN, con todas las formaciones en las etapas del desarrollo de vida del individuo y surge a través del tiempo que en la antigüedad pues pensaban que el hombre delinquía porque estaba poseído por Dios, por un demonio, y al estar poseído por un demonio o varios demonios, pues era por eso que actuaba de esa manera. Llegaron a quemar algunas brujas, surgió la Santa Inquisición, persiguieron a los malos, entre comillas, o delincuentes, que fue una etiqueta en la cual pues se basaban ellos con sus creencias, su fe y su interpretación bíblica y teológica, etcétera. Es ahí donde parte de la criminología también se va metiendo y estudia en la historia y antecedentes de la criminología esta cuestión de la demonología, el estudio científico y análisis de varios demonios. Pero a través del tiempo va surgiendo científicamente y filosóficamente a través del tiempo se va haciendo ese apartado y pues surgen lo que conocemos como psicólogos, como psiquiatras, que dan una respuesta médica, farmacológica, biológica, psicológica de estos trastornos mentales y de personalidad cuando el individuo comete un acto delictivo y pues tiene estos rangos o tiene este trastorno y pues por eso se vio en la necesidad de estar fugado de la realidad y en el momento pues tal vez comete ese acto delictivo. Pero los que no tienen esa cuestión pues analizamos cuestiones biológicas del individuo y pues vamos viendo ahí temperamentos, caracteres, etcétera, etcétera, ¿no? El propósito de esta clase es saber los generales de la biología criminológica y saber cómo poder llevarla a cabo en la actualidad en el estudio del fenómeno criminal. La historia es buenísima, la historia está bien. Por ahí en una serie televisiva de El patrón del mal, de Pablo Escobar Gaviria, decía quien no conoce la historia tiende a repetirla.
Y pues es muy padre para parte de la historia, pero lo que nos interesa es el parteaguas para nosotros hoy en día, cómo poder aterrizar estos conocimientos en la práctica y sobre todo cómo podemos nosotros desenvolvernos sobre una línea profesional y hoy en día pues en los campos laborales y áreas sociales de intervención del criminólogo. Y pues la biología es un parteaguas muy importante para nosotros desenvolvernos en lo que es entrevistas criminológicas que son de mucho peso y mucho valor y demasiada aportación para la criminología, para los investigadores y criminólogos, y dependiendo el lugar de área en el cual se encuentran laborando, son de mucho peso y de mucha ayuda. ¿Cuál es la utilidad de esta clase? La utilidad de esta clase que se pretende es conocer un poco de lo básico de la biología y poder analizar las conductas antisociales y desviadas desde una mente abierta y receptiva, ya que el fenómeno criminal para poder ofrecer una alternativa y respuesta, porque las personas delinquen debe ser en una postura de equipo interdisciplinario. Para nosotros ser criminólogos tenemos que tener una mente abierta y receptiva al cambio, al conocimiento, a las dudas y tener una postura filosófica en la cual tenemos que dudar y tenemos que investigar y reinvestigar en estas cuestiones, pero siempre con esa mente abierta al cambio y sobre todo a algunos postulados que podemos nosotros debatir o quitar del medio en decir que ya fue algo que es obsoleto o refutar alguna teoría que hoy en día puede dar resultados sobre este campo de la prevención. Y pues vamos a ver inmiscuidos en esta cuestión de ofrecer una alternativa y respuestas del fenómeno criminal o de conductas antisociales. Hoy en día se está haciendo mucho énfasis por la figura jurídica, por las necesidades en una cuestión de interpretar el fenómeno criminal desde una postura interdisciplinaria, desde una postura integral, en la cual demos una respuesta, una descripción y un análisis del fenómeno criminal, pero sobre todo dar alternativas de solución del conflicto a nivel mínimo, a escalas mayores, como desde un estado al país o internacionalmente, cómo podemos nosotros ofrecer alternativas. Claro que en cada país y estado el fenómeno pues está en constante cambio. No podríamos hablar de generalizar por qué las personas delinquen el 100% por esta cuestión o por la otra. El fenómeno, en la mayoría de los casos, por eso trabajamos sobre los 3 niveles de interpretación de la criminología y pues en esas entrevistas criminológicas, en el nivel de interpretación del criminal vamos a analizar y vamos a ver estos temas, ¿no? A profundidad y más la biología criminológica, cómo ha surgido o cómo se ha manifestado en el desarrollo de vida de este delincuente, ¿no? O de esta persona privada de su libertad. Por eso no te podemos tener nosotros nuestra mente cerrada. Y si hablamos de cuestiones del bien y del mal, interpretado sobre o en la escala máxima de un Dios, interpretado en esa cuestión de la luz de la razón, interpretado hacia el bien común, pues no podemos cerrarnos en esa cuestión, porque estaremos nosotros trabajando sobre una cuestión en la cual pues tarde o temprano vamos a tener que desertar en nuestras investigaciones o en nuestra profesión, porque al final no va a estar en la misma línea con nuestras teorías, nuestros postulados o nuestras creencias. No puede ser sentar una meta receptiva porque al final del día nosotros analizamos factores endógenos, internos, que existen, que están dentro de la persona, son de él, nace, se desarrolla y muere con esos factores endógenos y factores exógenos. Por eso interpretamos esa cuestión desde esos factores, ¿no? Y pues la pregunta del millón, la pregunta básica, el hombre delincuente delinque por naturaleza, y pues ustedes tendrán su punto de vista tanto en el conocimiento, tanto científico, tanto experiencia de vida, todo en esa cuestión es válido. Pueden hacer
Pueden responder esta pregunta en el chat, por mensaje, o les doy la palabra, ya sea unos segundos, unos minutos. ¿Ustedes qué opinan en esta cuestión de que el hombre delincuente delinque por naturaleza? ¿O por qué creen ustedes que el hombre delinque? Porque va muy ligado a esta cuestión de la biología criminológica. Pueden aportar ustedes en el chat lo que piensen acerca de esta pregunta de el hombre delincuente delinque por naturaleza. El delito es algo en el cual la persona nace con tendencias criminales, con posibles factores endógenos en los cuales cuando va creciendo en esas etapas de vida, científicamente decimos, bueno, pues es que ya nació malo, nació delincuente, se veía que iba a ser un asesino a sueldo o sicario, o no sé, ¿no? O desde niño ya fue creciendo con esa cuestión en la cual todo apuntaba que se iba a dedicar a robar. O pues hoy en día a la cuestión del crimen organizado. Los escucho adelante, les doy la participación, ya sea por voz o por el chat. Pueden poner ahí ustedes qué opinan para poder nosotros desglosar lo que sigue a continuación. Adelante, tiene la palabra. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. En cuanto a la pregunta, yo creo que el mayor factor, que es lo que, el mayor factor del hombre delincuente es más, de inicio, la familia, y en segundo, lo social. Aparte también de la genética y herencia. Me voy más por la genética, porque a veces se habla de los cromosomas o de la alteraciones cromosómicas, o en su caso, lo que es la criminalidad en cuanto a la familia. Yo lo entiendo así, profesor. Excelente, le agradezco mucho. Pues sí, ¿por qué es importante esta cuestión? Bueno, es importante porque recordemos que en las investigaciones de César Lombroso, en sus postulados, había un delincuente nato en el cual pues él manifestó que por ciertas cuestiones endógenas, ciertas cuestiones fisiológicas, ahí está la figura del delincuente nato, ¿no? Él hace sus investigaciones a través de varios centros penitenciarios en los cuales, por estadística, da a conocer que fisiológicamente los hombres que delinquían eran de color piel negra, chinos, con frente predominante, nariz predominante y pues labios muy, muy voluminosos. Y a través, le llaman esa cuestión atávica, ¿no? Entonces, a través del tiempo se va quedando esa figura hoy en día en todo el mundo. ¿En qué sentido? Que cuando vemos a una persona que es a lo mejor un vago de la calle o un por ocho o un drogadicto que anda vagando por las calles, lo señalamos y lo etiquetamos como que es así como que un delincuente, ¿no? Por ciertas características, o cuando estamos en la Ciudad de México o en algún otro estado, en un centro comercial y entra un joven tatuado con tendencias físicas por su vestimenta pertenecientes a alguna pandilla, creemos que es un delincuente o va a robar. O también en la Ciudad de México existe una figura muy famosa de los falderos, y los etiquetamos y por ciertas características decimos, no, pues es que esos se dedican al falderismo o al robo hormiga, y así, etcétera, ¿no? Etiquetamos esa cuestión y generalizamos el delito o a los delincuentes que por ciertos rasgos fisiológicos o por su vestimenta o por su estilo
o su acento de cómo se expresa verbalmente es delincuente, ¿no? Entonces, el hombre delincuente, a través del tiempo, la criminología fue investigando postulados, corrientes filosóficas, algunas escuelas, el positivismo, la nueva escuela, la clásica, etcétera, y llegamos a la conclusión que hay factores endógenos y exógenos muy predominantes que pueden preparar o desencadenar conductas delictivas. Entonces, vamos viendo que esta cuestión se estudia, se estudió, se estudia y se sigue estudiando, pero ahorita no hay un gen de la maldad como tal, como puede ser un gen de las personas que sufren de esa cuestión que se le llama enanos. Así existe un gen de esa cuestión, existe un gen de la alcoholemia y algunos otros bien marcados y bien señalados por la biología en la cuestión del ADN. Y en la cuestión del hombre delincuente no hay un gen de la maldad como tal. No lo existe, no está clasificado, pues el hombre delincuente delinque por naturaleza. En la cuestión biológica, no. Son factores endógenos y factores exógenos en los cuales podemos interpretar la actuación de cada individuo que pasó del paso al acto y pues al final del día delinque, ¿no? Pero vámonos sobre esa línea. Entonces, descartamos esta cuestión biológica, que por naturaleza existe esa cuestión genética, hablando de la cuestión del gen, de la maldad, inclinadas hacia el delito o hacia conductas criminales, no la existe. Claro, hay otras cuestiones como trastornos de personalidad, trastornos mentales que son preparantes o desencadenantes para la aparición de conductas delictivas. O, como bien lo comentaba usted, colega, dependiendo del círculo social en el que crezca y se desarrolle, y el otro factor es el círculo social en el cual se va desenvolviendo en sus etapas de vida. Por eso esta cuestión es tan impresionante y tan hermosa, la cuestión de las entrevistas criminológicas. Nosotros el año pasado estuvimos entrevistando a infinidad de preliberados, actores del delito que estuvieron 1 año, 3, 5, 25 años en prisión y hoy en día están en libertad. Y cuál es el tratamiento que han llevado y por qué llegaron al paso al acto, por qué esas personas delinquieron en su momento, ¿no? Entonces, esas entrevistas, esa ponencia y un taller de entrevistas criminológicas las pueden ver en el canal de YouTube de Criminología en Acción. Es para el público en general y son gratis. Bueno, en esa cuestión, lo más exacto que podemos nosotros interpretar el delito es en entrevistas criminológicas, en el nivel de interpretación del criminal, porque él te regala su historia, te regala su vida y te dice todo por qué delinquió al final del día, y vas haciendo cabos a través de la psicología, de la biología, del trabajo social, de la medicina, la área jurídica, en ese equipo interdisciplinario, atas cabos, haces tu dictamen, tu informe criminológico y das los resultados y la conclusión de qué fue qué fue lo que más le impulsó o las cargas negativas que lo guiaron a cometer el paso al acto. Vamos viendo diferentes tipos de delincuentes, el ocasional, el habitual, el profesional, etcétera, ¿no? Pero por naturaleza no existe un gen de la maldad como tal. Y pues si nos vamos a la historia, en los antecedentes de la humanidad, bíblicamente Caín y Abel mata a Abel por cuestiones endógenas y exógenas, pero hubo un preparante, un desencadenante que cometió el paso al acto en lo cual le privó la vida, ¿no? Le privó de su vida. Y pues para Dios fue algo malo y lo desterró del paraíso. Esta referencia filosófica la debemos de tener muy en cuenta porque son los antecedentes más antiguos de la cuestión del delito que podemos generalizar, pero vemos que Adán y Eva se llevaban muy bien y pues estaban en esa cuestión, ¿no? del matrimonio y pues eran los primeros pobladores de la tierra. Y pues no podemos sacar o extraer una cuestión en la cual
exista ese gen, ¿no? Pero la ciencia hasta a través del tiempo y hasta el día de hoy ha sacado documentales o archivos y pues no lo han encontrado, ¿no? Hasta ahí nos podemos quedar en esa cuestión, que son factores endógenos, exógenos, las cuales propician la aparición del paso al acto, pero hay preparantes y desencadenantes para que surja estas conductas antisociales o delictivas, ¿no? Y pues lo vimos en la primera clase de síntesis criminológica, la cuestión operativa, ¿no? Cómo trabajar esta cuestión de los factores endógenos, exógenos, desencadenantes, preparantes y de las conductas, ¿no? Y también lo podemos analizar en el cuadro de intercrimen, ¿no? El antes, durante y el después, ¿no? De la aparición. Bueno, pues vamos a profundizar, qué es la biología. Es la ciencia que trata de los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. Parte de la biología que estudia los fenómenos biológicos desde el punto de vista de la estructura celular. Pues vamos a ver todos esos fenómenos biológicos que va surgiendo en el individuo en sus etapas de desarrollo de vida y pues los que van a hacer una carga positiva o negativa en la aparición de su comportamiento, ya sea bueno o malo, referente como referencia, y pues va a empezar a tener ciertas estructuras en las cuales pues su desarrollo le va marcando varias etapas de vida, como por ejemplo en la pubertad pues empieza a salir vello en los hombres, el bigote, va cambiando la voz, en la mujer pues surge esa cuestión de sus periodos menstruales, etcétera, etcétera. Todas esas cargas y todas esas funciones biológicas que va teniendo el individuo o la persona en su desarrollo, todo eso lo va a estudiar la biología como seres vivos, ¿no? En su evolución. Y pues referente al crimen, ¿no? A las conductas antisociales, pues esa evolución que va teniendo, ¿no? Y pues como bien les comentaba a través del tiempo, pues no, se ha hecho así como que esa tabla de que existe el gen de la maldad. En Estados Unidos hay una clasificación de niveles como de violencia, que es un poco distinto, ¿no? A esta cuestión. Bueno, ahora ya para poder desglosar un tema, debemos de estructurarlo y después lo estructuramos, ¿no? Biología ya vimos lo que es, vamos a ver qué es biología criminológica, ¿no? La biología criminológica estudia al hombre de conducta antisocial como un ser vivo, desde sus antecedentes genéticos hasta sus procesos anatómico-fisiológicos. La influencia de los fenómenos biológicos en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el crimen, ¿no? Bueno, aquí en esta cuestión de las entrevistas criminológicas, vamos a ver esos antecedentes genéticos en los cuales se ven involucrados en nuestro entrevistado y en las cuales vamos a ver esos antecedentes. Por poner algunos ejemplos, cuadros de aparición de diabetes crónica, hipertensión, esquizofrenia, ataques epilépticos, etcétera, etcétera, en su historia de vida de sus antecedentes de familiares directos y sanguíneos, ¿no? Padre, madre, abuelos, etcétera. Si sus padres sufrían de alcoholismo, de drogadicción, etcétera, ¿no? Vamos a estar analizando esa cuestión sobre esa línea, porque ahí es más marcado y más visto las entrevistas criminológicas, donde vamos nosotros aterrizando todo esto en la forma práctica, ¿no? La influencia de los fenómenos biológicos en la criminalidad. ¿Cómo influyen esos fenómenos biológicos en la criminalidad? Y lo vemos como hace un par de años surge el niño sicario de 12 años, ¿no? Como a los 12 años, en el cual debe de estar en la escuela, jugando con sus amigos, estudiando, preparándose, con tendencias o el amor a la ciencia, etcétera, pues se inclina hacia las cuestiones delictivas, ¿no? Entonces, ¿qué pues, sucede en sus procesos de aprendizaje, procesos biológicos, fisiológicos? ¿Qué es lo que lo inclinó al paso al acto? ¿Qué lo inclinó hacia esa tendencia de enamorarse hacia el sicariato, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces eso lo va a estar analizando esta cuestión de la biología criminológica, pero
sobre esa misma línea de entrevistas criminológicas, y probablemente tal vez alguien esté trabajando fuera de entrevistas criminológicas, haciendo investigaciones sobre la biología criminológica, en ver procesos mentales, ver procesos de aprendizaje, viendo, analizando los glóbulos frontales, analizando todas las cuestiones genéticas que incluyen a esta cuestión de las endorfinas, las cuestiones del placer, de la felicidad, del éxtasis, todas esas sustancias que segregan el cerebro y son a veces apariciones que nos propician a tener un cierto tipo de comportamiento positivo o negativo, sin meternos en cuestiones delictivas o antisociales, porque a partir de ahí es lo que se va a presentar posteriormente, como que hay un antes, un durante y un después. Y pues vamos viendo esta cuestión del gen, ¿no? Vamos a ver los genes. Un gen es un segmento corto de ADN. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Hay aproximadamente 2000 genes en cada célula del cuerpo humano. Juntos constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma como funciona. Y pues esto lo vamos a analizar más a profundidad cuando nosotros hacemos estas entrevistas criminológicas y vamos viendo toda esa cuestión hereditaria de los antecedentes de la familia de esta persona, porque recordemos, por poner un ejemplo, que el gen de la alcoholemia, sí, en ciertos países, en ciertos casos, sí es un cuadro de aparición que se hereda, pero no es el punto de partida para que se detone el alcoholismo en ese individuo. Pues si el entrevistado sufre de alcoholismo, pues podemos ligar una cuestión por esa línea, ¿no? Y si no lo sufre, el por qué no tiene alcohol, ¿por qué no sufrió de alcoholismo cuando su padre, su abuelo se murieron de alcoholismo? Porque tal vez en el círculo social en el que se desenvolvió estaban más tendientes a otra cuestión, ¿no? Por poner un ejemplo, pues se dedicaban mucho al deporte, ¿no? Por eso se neutralizó esta cuestión y pues no se desarrolló tanto el alcoholismo, la drogadicción en esta persona, por poner algún ejemplo, ¿no? Y como bien lo decíamos, el gen de la maldad pues no existe, no hay una cuestión que por genética digas, pues ese individuo pues ya por naturaleza es asesino, es malo, o por naturaleza pues tendría a que se iba a volver un multihomicida, ¿no? Y pues sobre esta cuestión de la de la biología criminológica, pues vamos a trabajar sobre la criminología clínica, ¿no? Vamos a meternos a profundidad sobre todos estos temas y son temas a desarrollar, a tratar independientes, son muy extensos, son muy buenos, son temas que nos dan una pauta a seguir y sobre todo cuando hacemos informes criminológicos, dictamen criminológicos o alguna investigación científica sobre el fenómeno criminal, sobre algún tema, nos vamos a ver este, involucrados, cómo es el sistema nervioso, ¿no? Vamos viendo cómo en la cuestión del individuo ver su cuadro clínico en el cual, cómo se manifiesta su sistema nervioso central, se va a estar estudiando esa cuestión, si tiene una afectación, porque hay unas personas que pues sabemos que fuman demasiado, su sistema nervioso pues está más afectado que otros, si es muy nervioso, si es por cuestiones hereditarias o porque sufre de una cuestión nerviosa o tal vez una cuestión psicológica, está pegando en su sistema nervioso. Y también pues la biología criminológica se dedica a investigar, a analizar sobre esta línea desde cero el sistema nervioso hasta lo más avanzado hoy en día, ¿no? Pero como bien les comentaba, el meternos a cada uno de estos, pues nos tomaría muchas horas de estar este, trabajando sobre esta línea. Los lóbulos frontales nos van a dar una antesala en las cuales este,
vamos a estar viendo cómo los glóbulos frontales surgen un papel muy importante porque ellos son los que van a regular así como esta cuestión de la conciencia en la cual van a tener temor a la norma o no la van a tener, o están afectados en las cuales pues no les tienen miedo a ninguna forma de autoridad, ni en la familia, ni en el país, ni a nada, ¿no? Nuestra compañera Laura López, creo que es el gen de la maldad y factor social y familiar. Sí, son muchos factores los cuales están involucrados en la aparición de las conductas delictivas, pero por el momento no existe un gen de la maldad como tal y no se puede clasificar en general y organizarlos en un grupo y decir que todos delinquieron por una cuestión del gen de la maldad. Y si ilustramos más esto a profundidad, vemos al delincuente ocasional que por tener a un familiar enfermo y no tiene para sus medicinas, pues en ese momento por la necesidad se ve involucrado en ir a la farmacia, robarse el medicamento, ir por su familia para que no pierda la vida, o aquel vagabundo que pasa por un mercado y agarra una manzana y se la come porque lleva días sin comer y es una cuestión desesperante, y él en ese momento ve la oportunidad de pasar al paso al acto y se la come, pues pasa lo meten a prisión y pues es un hombre delincuente, pero pues no es una cuestión genética la cual por maldad lo estaba haciendo, sino por una situación de necesidad o de supervivencia, por ilustrar algunos ejemplos, ¿no? En esta cuestión del temperamento, se va a estar analizando también qué tipo de temperamento tiene, eh, qué tipo de carácter, y hablando de carácter, de defectos de carácter, hablando de esa cuestión de la lujuria, la avaricia, el orgullo, la soberbia, ¿no? La pereza entre algunos, la vanidad, todos esos también van involucrados y van incitando porque al final estos defectos se vuelven hábitos y van marcando la personalidad del individuo, ¿no? Vamos a estar trabajando sobre trastornos mentales, trastornos de personalidades y pues vamos viendo que los trastornos mentales pues son afectaciones orgánicas y biológicas en las cuales se necesita la intervención de fármacos y de médicos y de especialistas como el psiquiátrico para estarlo medicando y regulando para que vaya teniendo una mejoría cada vez más y aunado a terapia psicológica, ¿no? Y los trastornos de personalidad, en algunos casos no se necesitan los fármacos o los chochos para controlar esa cuestión del trastorno de personalidad y se mejore y tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Y con terapia o psicoterapia o terapia grupal, análisis se puede aliviar y puede llevar una vida más tranquila y más sana y tal vez algún día se ha dado de alta y la vida la vea normal. En algunos cuadros de aparición de estos trastornos están fugados de la realidad en las cuales pues algunas veces cometen actos antisociales o delictivos en las cuales ponen en riesgo su vida o la libertad, ¿no? Y también sobre la línea de la, del desarrollo de vida, vamos a estar viendo cómo va creciendo, se va desarrollando el individuo sobre el desarrollo de vida y vamos a analizar de los 0 a los 6 años, de los 6 a los 12, de los 12 a los 16, la etapa de la pubertad, de la adolescencia y cuando llega a la madurez, cuando llega a lo que es a la mayoría de edad, que ya incursiona en el ámbito social y laboral, cómo se va desenvolviendo esta persona. Porque la aparición de esos cuadros de conductas antisociales se pueden detectar a temprana edad utilizando esta teoría de las etapas del desarrollo y llegar a hacer la intervención del criminólogo para poder reducir los índices de riesgo social que esto implica, ¿no? No, pues no vamos a exterminar el delito, la delincuencia, no la vamos a erradicar. Muchas veces hay algunos teóricos que manejan esa cuestión y le llaman que el delito es un mal necesario, ¿no? Pero viene de la mano y aparecido con la humanidad esta cuestión de el crimen, ¿no? Ilustrándonos con lo que hablábamos del Génesis, ¿no?
lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer, tenemos que hacer y debemos de hacerlo, y estamos trabajando en esa cuestión, es tratar de reducir esos índices de riesgo social que implica estas características de factores endógenos y exógenos, cuestiones preparantes y desencadenantes, ¿no? Pero no algo así, que nosotros como criminólogos apostamos a que si hacemos esto, ya no va a haber delincuencia en un país, ya se va a terminar, porque van a ser otro tipo de apariciones de el fenómeno criminal en otras modalidades, o simplemente se va a clasificar de una manera distinta. Por eso muchos colegas y profesionales apuntan en esa cuestión de que dicen que entre menos leyes haya, menos conductas tipificadas, habrá posibilidad de que los índices de riesgo social que implica que una persona delinca baje en una escala tremenda hacia lo más bajo, y disfrutemos de una convivencia de un bien común más sociable, en la cual nos encaminemos por otras cuestiones como buenas costumbres, la ética, la filosofía, la ciencia, entre algunas otras, ¿no? Y pues llegamos a el final de esta pequeña exposición, y pues son cuestiones que nos atañen, es parte de lo que es la síntesis criminológica, y pues en conclusiones, no hay un gen como tal. Son como trastornos mentales o de personalidad que son alguna cuestión preparante o desencadenante para pasar al paso al acto. Pero el fenómeno criminal no lo podemos generalizar en una cuestión de naturaleza o una cuestión biológica, que por eso las personas endógenos y exógenos, para poder dar alternativas y posibles respuestas al fenómeno criminal, y sobre todo sugerir en una cuestión integral qué es lo que podemos hacer desde la perspectiva del criminólogo en la acción y en la práctica, la sociedad y los sectores privados y sectores públicos involucrados, para tener un mundo mejor y sobre todo una juventud más fuerte y dedicada a la filosofía, a la ética, a la ciencia, a la tecnología, a las buenas costumbres, a la ética profesional, a los valores, a los principios bien arraigados, y sobre todo que lleguen a trascender en una cuestión más metafísica, en el sentido que traten de ser mejores personas cada día en todas las áreas de su vida, ¿no? Y pues llegamos al final de esta exposición. Recuerden, biología criminológica. Y pues, si se dan cuenta al final, los temas que resumimos, así como que los puntos a tratar y a trabajar. Disculpen, se nos fue la señal del Wi-Fi. También a veces la plataforma, como hay mucha gente conectada, no por criminología nacional, sino por la misma plataforma, se tiende a salir, ¿no? Se tiende a hacer estas cuestiones de que nos atrae la plataforma, o a veces hay algunos inconvenientes técnicos. Pero se llegó al final de la exposición, y pues espero les haya gustado, es muy interesante, es el parteaguas de investigaciones futuras, de investigaciones buenísimas sobre esta línea de la biología criminal, y sobre todo las bases necesarias para poder hacer síntesis criminal. Pues tienen la palabra, quieren despedirse, quieren dar un punto de vista, quieren aportar desde su experiencia, desde su conocimiento.
desde el chat o en voz es válido. Unos segundos todavía, unos minutos para dar por finalizada la clase del día de hoy. Voy a tener la grabación. Somos Criminología en Acción y saludos, no se vayan. Maestro, pues solamente pues de ver el tema.